¿Qué hubo, Pipe? ¿Qué tal? Entonces, ¿Todo bien? pues nada, otra vez por acá. Un nuevo capítulo y viene con sorpresa y con bastantes cosas interesantes, ¿no? Curioso ya, séptimo capítulo. Es el séptimo capítulo que estamos grabando. Siete, el número de la suerte. Es el número de la suerte, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, ¿a quién dale tú. traemos hoy? Pues nada, hoy traemos una persona muy especial para mí Ujú. porque vendría siendo la madre de mi mejor amiga, una amiga muy cercana que me acompañó mucho tiempo. Y no solo mi amiga, la madre también me escuchó muchas veces, Ujú, ya que ella tiene un rol muy importante en esta sociedad y es una profesora. ujú. Una excelente profesional, una docente muy bonita que se dedica a educar niños en un colegio público de Colombia y del Sí, barrio, porque generalmente es lo que hacen los sí, profesores, claro, ¿no? y del barrio que yo crecí, Ujú. que es un barrio Es la peculiar ciudad, es la ciudad de Suba, de Suba. en Bogotá. Entonces, no sé, a mí me gusta esta entrevista por dos puntos, porque es alguien que también me ha escuchado a mí muy, Ujú, muy bonito en mi vida y siento que entrevistar a un profesor ujú. le alzamos la voz y le da esa importancia que en realidad tiene en esta sociedad, porque siento que ahí empieza todo. Ujú. ¿Qué esperas aprender de esta entrevista, de nuestra primera Que entrevista? espero, bueno, yo creo que esperar atender es lo importante es que siempre he querido aprender es poder cada vez poder entender más a mi hija Ajá. y escuchar a una docente que ve cómo son los niños en un aula me puede enseñar un poco de entenderla, entenderla. ¿Sabes que a mí me gustaría ver todo eso que como papás no estamos viendo y ponernos un poco en los zapatos De ellos. de esos profesores, tanto de instituciones públicas como privadas, y creo que necesitamos aprender de esas personas Mm, a las que les estamos dejando, yo creo que lo más importante de nuestra vida, que son nuestros hijos. claro, Y porque que coño que no los escuchamos. Entonces creo que hay muchas expectativas con esta entrevista, así que pues nada, pues a nada, por ello, ¿no? ahí vamos. Hola Sandra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Papás y Manual. Y bueno, hoy aprenderemos muchísimo de tu experiencia, de tu conocimiento. Así que cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, buenos días a todos. Inicialmente, pues mi nombre es Sandra Quinguirejo. Soy de Colombia, vivo en la ciudad de Bogotá y en la misma ciudad trabajo. Soy docente exactamente hace aproximadamente 25 años y en el sector público aproximadamente hace casi 20 años. Y nada, pues agradecida de estar aquí con ustedes con este interesante podcast. Bueno, a mí me parece importante, aparte creo que se va a enfocar más en tu parte profesional, pero me parece importante también destacar que aparte de ser una magnífica profesora, eres una magnífica madre y una abuela, Gracias. que al fin y al cabo es como concuerdas todos esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de esta entrevista es hablar, hacer unas Uh -huh. preguntas y poder desarrollar frente a tu profesión y un poco a lo que es el día a día, porque no somos ni solo padres ni solo profesionales. Sí, nuestro objetivo, de hecho, con el podcast es aprender mucho, no solo de contar nuestras experiencias, sino también aprender de profesionales como tú. ¿Cómo podemos mejorar y ser mejores padres? Felipe es papá de una niña de 9 años, de 9 De años, nueve ¿no? De 9 años. años, Lucy, y yo voy a ser papá próximamente. Eh, Ambos somos papás de niñas, entonces queremos aprender muchísimo y ser mejores papás día a día. Vale, Excelente, excelente. perfecto. Pues nada, digamos que dividimos este Uh -huh. capítulo en tres secciones y digamos que vamos a hacer la primera pregunta que trata la sección de papás ahora. Entonces dice, ¿qué aprendiste del aula que te sirvió para criar a tus hijos y qué aprendiste de tus hijos que llevaste al aula? Wow. A ver, ¿qué aprendí del aula? Eh, en el aula, sobre todo en el sector público, ¿no? En todas las aulas hay problemáticas, creo. He trabajado con el sector privado, he podido trabajar también con el sector público y creo que en todas se viven experiencias diferentes, pero hay problemáticas en todas. ¿Qué aprendí del sector público o del trabajo en sí? De ser educadora para mi familia, para llevar a mis hijos. Creo que no podía estar en desconexión, eh, sobre todo esa conexión emocional con los hijos, uno no puede estar en desconexión. Algunas veces, y lo he mencionado a muchos papás,
si tú no tienes tiempo, que ustedes lo pueden haber vivido, o de pronto, sobre todo Pipe, lo puedes haber vivido ya, no, no hay mucho tiempo para con los hijos por el trabajo, por infinidad de circunstancias, pero esa parte emocional, tú te tienes que dedicar, a veces nos dicen sí, dedicarle 5 minutos, aunque sea 10 minutos, pero uno a veces no entiende el por qué dedicarle 5 minutos, pero es 5 minutos muchas veces sin pantalla, sin conexión, porque tú encuentras en este momento papás que si está jugando el niño en el parque y tú estás acá y chateando y con el negocio y haciendo todo lo que tienes que hacer a través del celular, pero el niño ustedes lo han vivido también a veces como niños, que los hombres a veces son un poquito, en mi caso, un poco más intensos. Mamá, mamá, mírame, mírame, estoy haciendo, estoy triunfando, estoy parado, estoy sentado. Y uno necesita estar con todos los sentidos mirando a tu hijo, sobre todo porque el hijo requiere, en la infancia requiere mucho de un papá o de una mamá que esté pendiente de los logros, de los aciertos que tiene. Y a veces no estamos en esa conexión ni los 5 minutos. Muchas veces solamente con 2 minutos y creemos, volteo a mirar así está perfecto lo que estás haciendo. Pero qué interesante poderle mostrar de pronto otras maneras, otras formas, de pronto en la parte emocional. Creo que eso aprendí porque no, mi generación, ya un poquito... ¿Un poquito? Un poquito de ciertos años atrás, bueno, un pocazo, de pronto esa parte emocional y de contacto no la teníamos con el otro. Entonces, eso ayudó, ver esa desconexión de papás en la escuela, ayuda a que uno conecte un poco más con los hijos, a que de vez en cuando, miren, a veces da pena para nuestra generación abrazar al hijo, tocarlo, dan miedos. Y muchas veces lo hacíamos, o yo lo hice solamente mientras dormían. Entonces abrazarlos, decirles cuando no me estaban escuchando que los amaba, tocarlos, sentirlos, y cuando ellos necesitaban que los sintiera de pronto era cuando estaban despiertos. Y conlleva diferentes situaciones a futuro. ¿Qué aprendí de mi familia para llevar al colegio? Creo que dejar los niños con autonomía. Muchas veces nosotras las mamás precisamente pecamos por excesos. Entonces tú estás en un parque y un niño a 10 metros, 20 metros se está cayendo y tú ves a la mamá, parece corriendo. Voló. No, déjalo caer. Déjalo caer, que entienda que si se subió en tal parte puede caer, que se resbaló y puede caer, que le dolió, que también duele. Pero nosotras generalmente somos las que llegamos a estos puntos. Porque muchas veces, no sé, por la formación, no entiendo qué conllevará que el hombre sea un poquito más tranquilo en esa parte. Más fresco, como... Pero entonces si el hombre lo de caer, dice, deja caer. Ay, te caíste y va, listo, le ayudas, lo sanas, pero no está así de flash en todo lado para que no tenga peligros, porque el niño siempre va a correr peligros. Creo que eso fue lo que aprendí. Claro. Sandra, ahora que mencionas, bueno, anteriormente decías que los papás de antes, de las generaciones anteriores, estaban un poco más desconectados, y que ahora, por ejemplo, las mamás ven que su hijo se cae y salen corriendo a rescatarlo, ¿no? Hace poco se lo comentaba a Felipe que escuché un audiolibro que se llama Hiperpaternidad, y es de esos papás sobreprotectores, los papás que son, el término se conoce como papás helicópteros, ¿no? Que siempre están sobrevolando a sus hijos, siempre están cuidándolos y que los hijos no pueden ser autónomos, no pueden tomar sus propias decisiones. ¿Cómo crees que ha cambiado eso en la educación? Ahora los papás son más todo es culpa de los profesores, o cómo ha cambiado ese vínculo de los papás en la educación. ¿Son más un apoyo para ustedes como docentes, o dan al mucha contrario? libertad, Claro. o sea, como que ya dan mucha libertad, que se desprenden y como, mira, a ver, es una crítica personal, ¿no? Que no se va a o sea, de la parte de profe, no de mamá. Sí. He considerado siempre que
que las leyes para la educación no pueden ser hechas en un escritorio. Las leyes en la educación debieran ser hechas desde el aula. Y desde el aula entonces uno retomaría muchos elementos para precisamente tratar de mitigar muchas situaciones que se viven. ¿Quiénes son los papás y en qué han cambiado o qué colaboran de pronto, en qué colaboran? Los papás en este momento tienen muchos miedos, creo. Los papás tienen miedo de que el niño me demande, de que el niño tiene más autoridad muchas veces que el papá, de que el niño, ¿sí?, llegue a muchas instancias donde no debería llegar según nosotros, los adultos. Pero el papá ha delegado en la escuela muchas acciones que tiene que emprender él como papá. La escuela o la educación se encarga de formar en ciertos aspectos, en ciertos elementos, pero es que la escuela no va a formar de por vida al niño, porque es que si ustedes se dan cuenta, el tiempo que dura el niño en la escuela es corto en comparación con el que dura con la familia. Entonces, el papá muchas veces pretende que vaya al colegio y ya, regrese y se forme cambiado y como buen persona. todo. Imposible. Muchas veces, y no sé, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, muchas veces, y cuando crezcan los niños, uno dice, ay, que dure más tiempo en el colegio. Los tiempos en Colombia es de 6 horas 5 horas el niño en el colegio, 5 o 6 horas, en la escuela pública. Pero resulta que tengo la experiencia, yo trabajé en un colegio que trabajan 8 horas, están los niños en la institución. Entonces, pues es el colegio que más afluencia tiene y los papás quieren pedir ese colegio todo el tiempo. Quiero estar allá, pero si nos preguntáramos el por qué, es porque aprende más, porque yo soy de allá. Entonces, yo no doy más educación, mejor educación en ninguna institución. Yo doy la misma educación, imparto la misma educación en las instituciones que sea, privada, pública, donde esté. Pero ¿por qué los papás quieren llevar a los niños allá? Porque necesitan que se los cuiden más tiempo, necesitan que estén más allá. Nosotros hemos promulgado una frase que decimos que la escuela no es guardería, y es que la escuela tiene que ocupar su lugar. La escuela tiene ciertos objetivos y debería limitarse a esos objetivos. No hacer cuidador de niños porque los papás no pudieron. Si ustedes se van a un colegio donde los papás tienen que llegar, por ejemplo, a las 12:30 a recogerlo, y los papás, algunos están llegando 12:40, 12:45, 1 de la tarde, y tú dices, ¿pero qué está pasando? ¿Y es por trabajo? En algunas veces tú miras si estamos todavía en pijama, no era trabajo. Entonces, ven las situaciones que a veces nosotros como papás delegamos en la escuela o queremos que la escuela nos solucione. Casos, miles. Tengo algún caso hace poco de que la niña no le daban de comer en el colegio y se estaba desnutriendo y es el proceso de la escuela en sí. La escuela da lo que le corresponde, pero la escuela no puede estar en la nutrición también de su hijo. Entonces, se le ha negado a la escuela infinidad de situaciones y de culpas, y los papás muchas veces llegan alterados a exigir muchas situaciones. Casos de demanda, si ustedes mirarán, y acá en Colombia existen muchísimas, porque los papás agreden, porque los papás buscan que la escuela solucione sus conflictos, y los papás deberían solucionar primero el conflicto interno de cómo mediar y cómo incidir en la educación de mi hijo sin necesidad de buscar un culpable en el otro lado. Y desde tu experiencia, si pudieras dar un consejo así muy rápido, ¿qué consejo le darías a ese papá? De, oye, no podemos darle toda la educación a tu hijo, obviamente, en el colegio, le damos Sin en que se algunos sienta aspectos. atacado. Sí, no solo que se sienta atacado, sino que también que de pronto no lo estamos viendo por estar obnubilados de tantas cosas, que el trabajo, que el dinero, que la economía, que la política. ¿Qué consejo le darías a esos papás que, aunque no lo sepan, podrían ponerlo en práctica? Con todo el cariño, para que no acepto críticas, Aquí es sin con todo filtros. el cariño del planeta, a los papás les diría que
nos pensemos en el lugar del otro. Nunca es fácil ponerse en el papel del otro. Pero el papel del educador es un trabajo también. Y así como en tu trabajo nadie está involucrándose sabemos que estamos formando personas y que por supuesto tenemos que tener una delicadeza y actuar con una filigrana pero especial porque son seres humanos. Pero nadie se involucra en tu trabajo para agredirte de ninguna manera por lo que haces. Sería bueno, si tú ves alguna problemática, alguna dificultad, accede al docente, accede al aula, accede a la escuela, de una manera más amable y entiende que el docente está, muchas veces, empecemos con 15 estudiantes, pero no es cierto en Colombia. Algunos con 15 estudiantes, 20, 30, 40 estudiantes y en ocasiones hasta 50 estudiantes en un aula. 50, 40, 30, 35 estudiantes con diferentes problemáticas, diferentes procedencias, con diferentes historias de vida, porque ninguna es exactamente idéntica a la otra. Entonces, hay que pensarnos ahí como seres humanos y darle la posibilidad al otro de actuar y darle la confianza a la escuela también, porque la escuela también requiere confianza. No cometemos errores, por supuesto, somos seres humanos, pero si hay alguna dificultad, alguna problemática, es necesario hacerle saber al docente sin necesidad de agredir a nadie. Porque, nuevamente, bueno, digo, son personas ustedes. Pues mira que tocando ese tema, me gustaría contar aquí algo súper rápido. Lucy aquí en España ha tenido 2 profesores, una profesora y un profesor actual, y con los 2 tuve al principio la sensación de que les cuesta decir cuando mi hija está haciendo algo mal. Y con los 2 hice el mismo ejercicio, que fue que les dije, mira, a mí dime las cosas como son. Si mi hija está haciendo algo mal, si mi hija está actuando mal, dímelo. Yo no me voy a molestar contigo, yo no me voy a ir, porque al fin y al cabo, el que tiene que entrar a corregir soy yo. El que tiene que entrar a hablar con mi hija soy yo. Ya, bueno, pero es que no todos los padres son igual de conscientes y es un poco lo que hablaba antes, que hay papás que creen que por dejar el niño en el colegio o en la escuela o en donde sea, tienen que ser perfectos y ya es responsabilidad de los profesores. Y que el profe llegaba un momento, y creo que lo hablamos con Sandra cuando estuvo por acá, y le decía, llega un momento que los profesores no pueden hablar. O sea, que el profesor no puede decir nada porque el padre se molesta, porque el padre considera y piensa que su hijo es perfecto y maravilloso y es un ser humano, y al ser humano tenemos errores, defectos y problemas y etcétera, etcétera. Entonces, ahí a mí me parece... Dime. Ahí voy con algo. Tú acabas de mencionar primero de lo que acabas de decir de la profesora al profesor. Voy a hacer una pregunta. ¿Tú pagas en la institución? En el de antes no, en el de ahora sí. Okay. En el de la profesora no, el del profesor sí. Muchas veces en las instituciones privadas o donde se paga, pues evidentemente el docente trata de no entrar en conflicto, en confrontación con el padre, porque de aquí depende mucho el trabajo en la educación privada. Pero cuando es la educación pública, lo que pasa es que nosotros, perdón, Pero si así es en clase, no me imagino esas clases. Pero si son perfectas. Bueno, si uno en la educación pública, uno intenta, ¿saben por qué tenemos nosotros? Debe ser por eso que tenemos tanto vocabulario, porque intenta darle el giro perfecto para que el papá no agreda, para que el papá no se sienta agredido, porque siempre nosotros, a pesar de lo que parece, nosotros pensamos en el otro, pensamos en el papá. Primero, no quiero agredirlo y no quiero decirle las cosas porque no todos entendemos de la misma manera. Entonces, hay que también hacer una comprensión lectora de los diálogos. Entonces, uno a veces quiere decir esto, pero resulta el papá entendiéndome esto, y cómo así que mi hijo es, no, espera, que yo no quise decir eso. Entonces empieza la confrontación y la escalada, y la idea por eso es mediar un poco en eso, y nosotros no es que tengamos miedo o no queramos decir lo que hace tu hijo o hija, sino que muchas veces nos excedemos en decoración de las palabras, para que lo puedas entender y no vengas a agredirme primero, y trates de entender que yo no estoy en contra de tu hijo,
que en tu hijo no es la oveja negra. Ahora, decías algo allí, que los papás eduquen, que los papás como reprendan o hablen con los estudiantes, con los niños. Por supuesto, es que para el papá queda muy fácil, pero para nosotros que tenemos, ustedes, les decía yo a los papás alguna vez, me encantaría que cada uno viniera y se diera cuenta quién es su hijo en sociedad. Nuestra pequeña sociedad es el aula, es la escuela. Y entonces me encantaría, en la casa, pues tienes uno, tienes dos, tienes tres, a veces hasta cinco. Y perfecto, y los niños se golpean, y los niños con la mamá son perfectos, y la mamá dice acostarse, y corre, y es una ternura, y bueno, pero ve al colegio. Está rodeado de 30 más, de 35, de 40 más. Dime en sociedad cuál es la actuación de tu hijo. Entonces me encantaría grabar o mandar a los papás, oiga, vengan, se da cuenta quiénes son sus hijos. Creo que Pipe me conoce desde hace varios años y con mi hija tuve conflictos en algún colegio y yo decía, pero si mi hija es perfecta, si mi hija es un alma de Dios, en la casa no hace absolutamente nada, yo la amo. Pero voy y me entero de, oye, pero es que en el colegio, no, mira, tenemos el observador y acá dice que hace, y yo decía, yo abría cada vez más los ojos y decía, pero ¿qué es esto, por Dios? No, esta niña es totalmente distinta. Pero como ya estaba en la institución donde estoy trabajando, dije yo, no, creo que yo tengo que creer más en la escuela. Y entonces tengo que creerles más a ellos porque allá es una pequeña sociedad donde mi hija se está moviendo y no era tan color de rosa y no era tan angelito como yo creía. Ese término me encantó, la pequeña sociedad. Y sí, o sea, el colegio viene siendo nuestra primera interacción con la sociedad. ¿Y el observador todavía se sigue llevando? Sí, pero no tiene tanta validez como era antes. Es pero yo a ver, el observador, por contextualizar un poco a todos. Porque aquí en España no se maneja eso. No, era, a ver si, y corrígeme, Sandra, era un libro donde estaban los nombres de cada uno. Ajá. Y entonces cada vez que tú te portabas mal o hacías algo, te hacían una anotación, ¿no? Y ponían el porqué y tú firmabas. Yo me acuerdo que cuando yo tuve un cambio de colegio, o sea, obviamente esto es terrible, yo no recomiendo que hagan esto en colegio, ¿no? Pero mi observador era una cosa así, o sea, era impresionante. Bueno, por eso lo terminaron echando. Literal. Sí, a muchos los echan precisamente por esos observadores. Sí, pero bueno. Sandra, vamos a otro tema. Ahora que hablamos del observador y esto, me imagino que deben haber muchas anotaciones por temas de celular, de chicos metidos todo el tiempo, súper vinculados a las pantallas, que lo mencionabas anteriormente. ¿Cómo ves el tema de trabajar con una generación que ahora lo resuelve todo por internet? ¿Qué trabajos, tareas, todo eso, ChatGPT o una IA o Google, donde ya la investigación resulta tan fácil y tan copiar y pegar que el aprendizaje, creo yo, es mucho más facilista? A ver, hay hartos elementos que tocar. Primero, la tecnología y las TIC se han convertido en una ayuda. No en el problema, sino si nosotros lo tomamos bien como escuela, creo que puede ser una gran ayuda para involucrarnos más con lo que yo dije antes, de comprender hasta la forma en que habla el otro. Esa comprensión lectora en todos los aspectos, porque es una comprensión lectora del mundo, podríamos incluirla en el aula a través del internet, a través del computador, del celular, de lo que tenemos, de las tecnologías. Si nosotros lo hiciéramos sin buscar en el problema, en la tecnología el problema, sería ideal. ¿Qué pensamos que todo está dicho y todo está hecho? Sí, pero analicémonos si realmente, por ejemplo, esa lectura crítica la tenemos. Nosotros podemos tener toda la información, porque información existe y está en todo lado y está al alcance de la mano de todo el mundo. Pero ahora esa información tú la tienes que filtrar. El aula puede volverse un filtro también para esa información. Entonces podemos tener esa lectura crítica en este momento, estoy hablando de esa parte. Esta lectura crítica la podemos tener a través de la ayuda del docente, a través de la ayuda de la escuela y utilizando esos medios que tú acabas de mencionar.
así sea en la escuela, en la casa, en donde sea, pero tendríamos nosotros que ser más, nosotros como docentes, ser un poco más amigos de la tecnología para permitir que el estudiante, listo, llevemos los celulares a la institución, pero ¿de qué manera vamos a acceder si nosotros desde el inicio formáramos con una autonomía? No es fácil, pero desde el inicio y desde la primera infancia formáramos en la autonomía de qué voy a buscar en un celular y para qué me sirve. Porque es que el celular sirve para muchísimas cosas o la tecnología sirve para muchas cosas, pero cómo lo puedo enfocar para que sea un bien para nosotros. No es un ideal, no es fácil, pero se puede lograr de la manera en que uno lo pueda manejar dentro de un aula. Vale, perdona. Vale, o sea que en ese orden de ideas, la tecnología no es el problema, sino cómo la empleamos en sí. Y me gusta eso que dices de la información, porque al fin y al cabo, cada persona y cada niño en este caso va a absorber esa información y la va a referenciar y expresar de una manera totalmente diferente. Por más de que sea el mismo texto, cada quien ve su mundo de una manera diferente. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, no voy a involucrarme en ninguna línea de nada, pero políticamente hablando, ¿cuántas historias salen y cuánta información te llega y tú tienes que, en cuestión de segundos, mirar, esta información es verdadera, es falsa, viene de qué lado, ¿sí? Tú puedes decirle a una persona, tú estás de acuerdo con esta idea y por qué. Sí, yo estoy de acuerdo porque viene de Internet. No, es que no estoy de acuerdo solamente por eso. Argumentativamente, que es una importancia en todo esto, de manera argumentativa dime por qué estás de acuerdo, pero tú personalmente. No que la inteligencia, que todo lo que hay alrededor nuestro esté de acuerdo, sino tú, por qué pones tu posición frente a esta argumentación, por ejemplo, frente a esta idea. Es interesante mirar cómo nosotros a veces alguien me habló, es que esto es como un chisme, la tecnología en ocasiones, o las redes sociales. Dijeron que esta persona había hecho tal cosa, listo, y lo creo como cierto. ¿Por qué no me voy un poquito más allá a investigar si es cierto, qué pasó con esta persona, con esta situación? Sí, eso es profundizar y eso es indagar y eso es investigar, pero a veces nos quedamos en la superficie, si esto es cierto por tal y tal razón. ¿Y crees que esta generación está siendo más crítica? No. O sea, que nos falta un poco más de criticidad. Curiosidad también. Pero ¿crees que es más por la generación o crees que es más por el entorno social o por la sociedad colombiana? No es la sociedad colombiana en sí. A ver, ¿qué pasa? Creo que las redes, las tecnologías llegaron así, sin ninguna preparación. Y muchas cosas a nuestro mundo llegan sin preparación. Entonces, por eso es que hasta ahora estamos mirando cómo vamos a hacer para prepararnos, pero ya es un poco tarde para algunos. Entonces, ¿cómo vamos a mirar si volvemos esta sociedad un poco más crítica frente a todos los temas que se nos presentan, a toda la información que circunda en el ambiente? Es difícil, pero creo que nunca es imposible, ¿no? Y nunca será tarde, sobre todo para las generaciones venideras. Ustedes ven que muchas veces, perdóname, en este momento se facilitan muchas cosas. Hay una cosa importante que tengo que decir ahí, hay homeschool para muchos estudiantes y muchos papás por los miedos, por los problemas sociales, prefieren tener homeschool y que los estudiantes estén en la casa, estudien desde la casa. Qué interesante. Interesante, ¿para quién? Hay que preguntarse acá. Porque la verdad, yo siempre lo manifesté desde que tenía mis hijos muy cortas edades, dije, mi hijo va a la escuela, yo puedo enseñarlo, con muchísimo gusto le enseñaría en la casa y listo, pero mi hijo va a la escuela a socializar. Y esa parte social es lo importante precisamente para que hayan discusiones, para ver cómo mi hijo se relaciona, para ver mi hijo cómo soluciona problemáticas. Entonces, hay muchos elementos que se podrían contar acá para tratar de responder estas preguntas. Muy bien. Sí, o sea,
La verdad, siento que si se enfoca en eso, se perdería lo que hablamos hace un momento de esa primera sociedad. Y yo lo hablo mucho con Lucy porque a veces entre niños tienen muchos problemas y ella de pronto llega a veces un poco achantada. No, me peleé con ella, con sus historias, como me pasaría a mí en la oficina, cualquier cosa. Voy a tratar de explicarle que al fin y al cabo, esas relaciones que ella está construyendo en el colegio es lo que le va a ayudar a trabajar en un equipo, en una empresa, es lo que le va a ayudar a que si en algún momento en la oficina tiene un desacuerdo con otro compañero, pueda llegar a un punto y desarrollar un proyecto en conjunto. Entonces, y yo siento que también iba como esa importancia del trabajo en grupo en los colegios, de los proyectos en el colegio y todo este desarrollo, porque pues es que al final al cabo es como interactúo con el mundo. Digamos Y que gracias por esa respuesta, sí, como ese contacto con tu hija. Yo lo he visto y lo he vivido, me parece interesantísimo. Porque dile ahora no sé quién más nos esté viendo, nos verá, pero dile a una mamá muchas veces sobreprotectora que tienes tu hija, que le diga, tengo problemas en el colegio, me peleé con tal, o como mi hija muchas veces lo dijo y me partía el alma, pero yo no podía intervenir. No, es que no tengo amigas, me quedé parada en la contra la pared mirando a todos jugar y yo solo hiperventilaba desde mi casa, pero tranquila, mañana pasará otra cosa. Pero dile a una mamá sobreprotectora y la mamá dice, ¿cómo así? ¿Cómo que no tiene amigos? Espérese porque mañana me voy al colegio y empieza el problema. Y entonces, profesora, ¿cómo así que mi hija no tiene amigos? Cuando el hijo debiera solucionar lo que tú acabas de decir, mira, puede ser por tal cosa, puedes arreglarlo de tal manera. No, la mamá generalmente, la mamá sobreprotectora, soluciona el problema y busca una solución que a veces no es la perfecta para el hijo, sino que resulta perjudicial al futuro. Felipe tocó un tema muy importante y es algo que nos lleva al siguiente tema y es las emociones, los niños en el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejan las emociones de los niños en las aulas? Porque, claro, ya sea porque tiene una mamá sobreprotectora y luego esas emociones se ven reflejadas en los hijos y al ser sobreprotectores o los padres hacen que sus hijos siempre quieran hacer lo que se les da la gana, o luego se frustran si no pueden hacer un ejercicio o lo que sea. Pero también estamos viendo muchos temas de depresión, cosas que antes no solo no se veían porque puede que existieran, pero que no se les daba esa importancia, ¿no? ¿Cómo ves que se esté manejando en la actualidad esas emociones desde el aula? A ver, nosotros, creo que anoche escuchaba precisamente a Julián de Subiría, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, y hablaba de las tecnologías impregnadas en el aula, impregnadas en las familias. Por eso hemos dejado de sentir un poco y de empatizar un poco con otros. Porque nos desconectamos, porque los chicos, y no estoy hablando de mí en este caso, sino de los adultos, sino estoy hablando de los niños, se desconectan muy fácilmente, tienen cuántas horas permanecen frente a una pantalla. Esas emociones, lo que viven en su casa, lo llevan al aula. Ay, tengo que contarles una historia bien interesante. Lo viven en el aula, lo llevan al aula, pero como ustedes saben, es una sociedad muy pequeña. Esa sociedad pequeña tiene problemáticas, pero es que hay un adulto líder, acompañante del proceso. Ese acompañante puede mediar en diversas situaciones. Hay situaciones donde los estudiantes no alcanzan a mediar, sino que van con el otro al golpe. Entonces, después de eso viene la mediación. Y pues evidentemente esas mediaciones conllevan a la parte emocional, conllevan a la reflexión, oye, mírate por qué está sucediendo esto, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, qué le hiciste a tu compañero. En las instituciones públicas, en este momento tenemos un departamento que es de orientación, de inclusión, y estas personas nos ayudan en todas las problemáticas que se presenten a nivel emocional. Nosotros somos como docentes en el aula,
con 35, 40, 50, estamos detectando diferentes situaciones. Nosotros desde el primer momento somos radares que detectamos, a este niño le pasa algo, este niño es violentado en casa, a esta persona. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos formatos de remisión, remitimos a orientación, a inclusión. Esta situación se presentó, por favor, sigan con ustedes con la situación. Allá ya se mira a qué estamento llega la problemática o si tiene que salir de la institución. Muchas veces acá en Colombia es con el ICBF, pero si se puede solucionar la problemática de la institución de manera, esa parte emocional, por supuesto que se soluciona. Y que se necesita, se llama a los padres, mira lo que está pasando con tu hijo, si se trabaja conjuntamente con los papás en este caso. Tengo una niña, era mi experiencia del año pasado precisamente, 10 años, y algún día llegó, ella hablaba, siempre los niños hablan mucho con el docente, aunque los papás no crean. Entonces llegan a expresar, ay, profe, me duele la cabeza, ¿qué te pasó? Es que me hicieron tal cosa, es que me pasó por tal cosa. Entonces ya uno más o menos bailando la situación. ¿Qué le pasaba a la niña? Llegó, es que me duele una costilla. Oye, ¿pero qué te pasó? Es que te pegaste. ¿Te caíste? No, profe, lo voy a contar. Y yo decía, esto es lo más increíble que me puede pasar, pero yo no, tú no sabes qué hacer. Profe, lo que pasa es que yo hice una cosa, no, algo en las materias, o hice algo malo en la casa, y mi papá me pegó. ¿Y cómo te pegó para pegarte en una costilla? Lo que pasa es que me tiró al piso y me dio patadas. Imagínense un adulto como, así sea un adulto tan de corto tamaño como yo, porque soy bajita, dándole patadas a un niño, a una niña en este caso de 10 años, yo no pude. Quedé fría en ese momento y dije, espérate un momento, ¿cómo así? ¿Dónde estaba tu mamá? Es lo primero que tenía que saber qué estaba sucediendo, el contexto de la situación. Y pues evidentemente se tiene que llevar, como les digo, la remisión a otro estamento y pues se trabaja con el papá, se trabaja con la mamá. Pero en este caso, tú quedas muy afectado como adulto. Oye, ¿qué pasó? Y esa parte como emocional, profesor. Y como humano, o sea, esa parte es emocional, impactante. entonces, ¿la trabajo yo desde el aula solamente? Porque yo sí en este momento soy capaz de abrazar, de dar cariño a un niño, pero ¿qué pasó con tu papá? Después, con el tiempo aparece el papá porque nunca aparecía a las reuniones y aparece, yo no pude. Tuve que decirle, usted es el que me golpea a tal persona, y entonces agachó su cabeza, dije, no quiero verle la cara a este señor, que no es justo que esto esté sucediendo. O sea, es una de las tantas cosas que suceden en nuestras instituciones y las que no se ven y las que muchas veces los papás les tapan, niños golpeados, alguna vez el rostro y negro, ¿pero qué pasó? No, es que mi papá me pegó una cachetada, pues que tú eres un niño o una niña de primero, segundo y ¿cómo te golpeó? Pero después vas y descubres que tiene más y más heridas, o sea, es fuerte, es fuerte. Y pues por eso hay estamentos que se encargan de mirar estas situaciones y de remitir a otras entidades o solucionar la situación. Buah, pues qué fuerte, qué fuerte. Qué triste escuchar que en esta actualidad que vivimos, donde conocemos más y aprendemos más, todavía sigan existiendo estas situaciones. O sea, o sea, nomás escucharte me toca el alma porque yo no me imagino el yo golpear a mi hija ni ver que alguien le golpee. O sea, me parece algo un poco traumante. Pero por otro lado, me alegra mucho escuchar que en la educación pública en Colombia esté desarrollando estos espacios, Sí. porque les cuento así una pequeña situación. Cuando yo estaba terminando mi carrera en la universidad, me dio un ataque de depresión y de ansiedad bastante fuerte. Fue un momento de fragilidad muy fuerte para mí. Y yo me acuerdo que yo se llamaba Bienestar Institucional, a que me atendieran, y la celadora para yo entrar tenía que tener cita, o sea, era un tema ahí, pero yo estaba llorando tanto, o sea, un ataque de llanto tan fuerte, que la señora no sabía qué hacer. Entonces me dieron aromática, me tocó atender a la psicóloga, pero la de administración y todo. El caso fue que necesitaba comenzar a buscar, o sea, la universidad comenzó a dar un acompañamiento, pero tristemente la universidad no tenía acompañamiento para hombres, que porque las que lloraban eran las mujeres y que los hombres no lloraban. No. Entonces, la psicóloga administrativa de ese momento lo que hizo fue buscar un convenio con la Nacional y con la Javeriana
para que me dieran una asistencia psicológica y de psiquiatría, porque la universidad no me la podía dar. Ya después yo vine aquí a España, hace 2 años volví a la universidad y esta psicóloga, que es una persona maravillosa, me contaba que gracias a eso que pasó conmigo, gracias a esa situación, la universidad comenzó a desarrollar proyectos de psicología para tanto para mujeres y para hombres y a potenciarlos más, porque es un poco triste que una universidad tenga que ir a otra universidad a pedir un apoyo, Una ayuda. una ayuda. Entonces, a mí me parece súper importante este desarrollo porque es que, o sea, yo siento que en esta actualidad, y de pronto lo ves tú en los aulas, ser niño es más difícil de lo que era ser niño hace 30 años que yo, bueno, hace 30 tenía 2 Yo años. creo que antes no se veía tanto, ¿no? ¿O tú qué crees, Yo creo Sandra? que era más Porque de fácil. pronto, yo creo que antes también existía, pero ahora le estamos poniendo más atención a esos casos, ¿no? Puede ser, pero no hay que caer en excesos, porque hemos caído en excesos. Entonces, sí se presenta, lo mismo que la caída de los niños. Eh, la mamá voladora, entonces llegó en segundos, y el papá, que no vuela tanto, llegó más tarde. Es eso. Sencillamente es tratar de no buscarle, yo no estoy minimizando el trabajo de psicologías, de psiquiatrías, de todas estas IAs que pueden existir y de las ayudas que hay. Pero sí deberíamos dejemos la atención un poco, que ahorita ustedes saben que aparecieron cantidad de problemáticas, el niño con problemas emocionales, el niño con problemas psicológicos, el niño con problemas psiquiátricos, el niño, bueno, todas las problemáticas, dificultades de aprendizaje, dificultades de... Y ustedes miran todas las dificultades de aprendizaje y dicen, carajo, pero tantas dificultades hay que antes se sobrellevaban un poquito más, se sostenían un poco más en el aula. Ahorita hay encargado para esta dificultad de aprendizaje, el encargado de esta, cada dificultad tiene su especialista. No, no es que hayan diferentes problemáticas, es que se tratan de maneras distintas. Y entonces por eso es que ahorita hay tantas personas encargadas para cada problemática. Antes creo que todos nos encargábamos de todos y medio fluía. ¿Qué era mejor o peor? No sabemos. Pero pues en este momento encontramos problemáticas que las vemos cerca muy fuertes. Hay muchísimas preguntas que quiero hacerle a Sandra, pero muchísimos temas. Y yo quiero hacer una muy rápida. Los chicos de antes eran más fuertes que las generaciones de ahora y consideras que realmente la generación de ahora La es llamada de cristal. la generación de cristal, ¿realmente están de cristal? No, no es de cristal, para nada, para nada. Son chicos también fuertes, chicos que piensan también mucho, chicos que también hay criterio, frente a las situaciones. Yo no estoy diciendo que los niños de ahora no son críticos, totalmente, pero faltan elementos. Antes también habría criticidad, pero es que antes no había tanta libertad para poder pasar, tanto, listo, yo puedo ser libre, tantos elementos. En este momento, yo diría que los chicos son libres, pero habría que mirar por qué camino se encausa esa libertad. Y nosotros como adultos deberíamos dejar un poquito más los miedos frente a los chicos de ahora, porque los chicos de ahora tienen todo. Y especialmente todo alrededor lo tienen para sacar lo que sea adelante. Muy bien. Es que hablando un poco del miedo y retomando un poco lo que contabas hace un momento de tu hija, un miedo muy grande para mí como padre es que mi hija sufra. Pero siento que, y lo que me ha enseñado la vida, y yo siento que tiene que llegar un momento en el que ella deba sufrir para que también aprenda a sobreprotegerse, a protegerse ella misma. Sí. Porque muchas de las cosas que en su momento a mí me hicieron daño fue lo que me enseñó a mí cómo protegerme en la sociedad, porque el mundo es loco, el mundo hay caos, es versátil y yo no puedo estar, yo no voy a Siempre estar ahí. toda la vida para mi pequeña. Y en el mundo están los peligros, han existido desde siempre. Eso sí. Los niños de antes fuertes, pues, bueno, de antes, ¿de qué tan antes? Porque yo soy la de muchísimo más antes, pero teníamos problemáticas, por supuesto.
pero no saben que no teníamos, eran herramientas. Y muchos de nuestros papás y abuelos, de mi generación puede ser, no estaban tan preparados y no estaban eran muchísimos más fríos, o sea, menos afecto había, menos contacto, muchísimo menos contacto. Entonces, pues exigirles a esa generación que hubiesen sido distintos es imposible. Claro. Y que a nosotros intentamos hacer un cambio. Yo soy de la generación que hizo cambios en todo. Soy de los cambios en la tecnología, soy de los cambios en todos los ámbitos. Pero tampoco se nos puede exigir tanto y tanta fuerza, pero la tuvimos. Tuvimos la fuerza para sacar cuántas problemáticas adelante. Lo que dice Pipe ahorita, sí debemos dejar que los niños o en la sociedad de ahorita, y no es de cristal, para mí jamás será de cristal, es una sociedad que tiene sus fortalezas y también, igual que nosotros, tendrá sus desaciertos, pero es una sociedad a la que hay que dejar, así como cuando el niño pequeño, te quema, y está intentando todo el tiempo, a ver, ponle la plancha a ver si quema, papito se quemó, a ver, ¿quemaba o no quemaba? Pruébalo, porque esa es la lógica. Entonces, creo que es esa parte de la fortaleza que tenemos, y tuvimos, tenemos y tendremos. Y tendremos. Pues nada, Sandra, yo la verdad me encuentro muy feliz de que mi primera invitada seas tú por el cariño que te tengo y que la primera invitada de este podcast sea un rol tan importante en nuestra sociedad. Darte gracias y me gustaría ya de pronto para terminar que nos dieras un mensaje concreto para, digamos, una conclusión de lo que has visto en nuestro podcast y de lo que hemos hablado hoy, que quisieras dejarle a nuestros oyentes. Bien, primero que interesante que los escuchen. Creo que tocan temáticas interesantísimas, temáticas actuales, y creo que cada grano de arena que uno dé a otro en el momento en que lo necesita, no sabemos quién lo necesita en este momento. Y podemos, no sé, con lo que dije, con las locuras que pude haber dicho, y desde mi experticia, desde la experiencia como mamá, como docente, pude haber dado en algún punto con alguna persona y pude haber conectado de alguna manera. Creo que este espacio y esto tan bonito que ustedes hacen sirve para llegar a alguien, para mejorar de pronto en esas crianzas, en esos estilos que tenemos, en esa formación como sociedad. Y en una frase diría que querámonos un poco muchísimo, pero querámonos bien y aceptemos al otro, y sobre todo pongámonos siempre en el lugar del otro. Antes de hacer cualquier cosa, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, ponerme en el papel de ustedes, sería difícil, fuerte, porque no estoy acostumbrada a estar hablando, y parece que no, frente a una pantalla, hablándole a otros de esta manera, y no es fácil, pero es interesante, y nuevamente es interesante poder llegar a otros, a alguien que lo necesite en este momento, que no sabemos quién sea. Eso es cierto, Sandra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerte próximamente, porque hay muchísimos más temas de los cuales nos gustaría hablar contigo desde tu perspectiva educativa. Ok, mil gracias a ustedes por la invitación. Venga, chao. Chao. Bueno, que estén muy bien, chao. Qué buena entrevista, men. Creo que Sandra tiene muchísima experiencia en esto. Obviamente, marica, es que 20 años, 25 dijo, y 20 años en temas, en una institución pública, te deja mucho que aprender, ¿no? Me genera mucha intriga saber, bueno, o escuchar cuántas historias habrá pasado ya en estos 25 años, cuántas aulas, cuántos niños, no solo los de tu salón, los de tu compañero, porque yo estuve en un colegio y viví lo que viví en ese salón, pero hay muchas aulas, hay muchos problemas, hay muchas cosas y no sé, yo siento que... Yo creo que esta vieja, después de salir del colegio, no va a haber novelas, un psicólogo. ¿no? Que aparte que necesita un psicólogo un libro. sí, pero aparte digo yo que con toda la cantidad de historias
¿qué más televisión, no? Mm, Porque ahí sí la realidad supera la ficción y lo que nos contaba de la historia de esta niña, yo creo que esa es una de tantas historias em, que pasan en los colegios, no solo en Bogotá, sino en sí, en el España, en Estados mundo. Unidos, en el mundo. ¿Sabes yo con qué me quiero quedar y que me gustó mucho lo que dijo es que la generación de ahora no es una No es de generación de cristal. cristal? Eso me gustó Nos la muchísimo, vendieron. porque nos la vendieron como una, o nos la han vendido eh, como una generación débil Débil, sí. y es una generación que está siendo muy crítica y que ella realmente le está enseñando a esa generación y de pronto los baby boomers decían cuando nosotros estábamos en el colegio que nosotros éramos una generación débil y ella lo sabe de primera mano que no es una generación débil, así que me quiero quedar con eso. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que antes somos más fuertes porque estamos expuestos a más información. Ujú. Y nada, yo me quedo con eso. Yo me quedo que con la palabra que resalté, la pequeña sociedad que es el aula. Eso. Ahí empieza todo. Tu primera sociedad. Me encantó ese término. Bueno, pues a ver si les seguimos dando sorpresas como esta. Nos vemos en el próximo capítulo y ya saben lo de siempre, ¿no? Síganos. Síganos en todas nuestras redes, coméntenos, nos gustaría de pronto saber a quién les interesaría que pudiéramos traer, a quién pudiéramos entrevistar, porque al fin y al cabo esto no es de nosotros, esto es de Esto todos es de todos, es cierto. y esperamos que les guste. A mí me encantó. Pues muy bien. Igualmente, nuevamente, gracias a Sandra por haberse tomado el tiempo y a ti de nuevo. Pues nada, Chao, Pipe. papá sin Manuel. manual.